Haz parte del Club de Cultura y Conversación, un espacio radial de la Licenciatura de Lenguas Extranjeras. Anímate a aprender un poco sobre la segunda lengua más hablada del mundo, su cultura y su influencia en la actualidad. Disfruta de este espacio cultural con invitados, especialistas en el idioma y de todo lo que tenemos para contarte. Escúchanos todos los jueves entre 3 y 3:30 de la tarde. Good afternoon, everybody. This is Pamplona Speaks English, un programa pensado en ustedes, y hoy nos complace estar de nuevo acompañándolos por 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona. Les habla Henry Velandia, estudiante de noveno semestre del programa de licenciatura en lenguas extranjeras, y junto a mi compañero en cabina John Pavón, les damos la bienvenida a estos 30 minutos llenos de buena información, canciones y peculiaridades de una de las lenguas más habladas e influyentes en el mundo, el inglés. Hola John, buenas tardes. Are you ready for our today's show? Hi my friend, of course I am. Hello Pamplona and welcome to our show. It's nice to be back to share with all of you good information about English. Before starting with our broadcast, I'd like to remind you that you keep in touch with us on WhatsApp 317425435, on our Twitter account Pamplona Speaks You, or on our Facebook fan page Pamplona Speaks English. So Henry, I think you're ready to start an entertaining show full of interesting things that the whole community of Pamplona would like to know. Can you tell us what's today's show about? Por supuesto. Nuestra emisión del día de hoy se ha consagrado al placer de viajar y conocer otros lugares y culturas alrededor del mundo, y a cómo el inglés puede ayudarnos sustancialmente para quebrar fronteras. De este modo hablaremos de los mejores lugares del mundo para conocer, vivir, hacer turismo y estudiar, en donde es casi imperativo hablar inglés. Escúchanos durante estos 30 minutos de buena información y descubre cómo hablando inglés se puede llegar casi a cualquier parte del planeta. With this in mind, you wouldn't want to miss this amazing topic, so let's get started. Bueno, queridos oyentes, para iniciar el día de hoy hemos recopilado para todos ustedes una lista de los países en donde hacer turismo, vivir o estudiar se da a través del inglés. En la mayoría de los casos encontramos que estos países tienen el inglés como lengua materna. Sin embargo, algunos tienen otros idiomas como oficiales, pero aún así el inglés es una lengua vibrante en su diario trasegar. Así pues, encontramos que el común denominador de una buena experiencia en el extranjero, sea cual sea el objetivo de esta, tiene mucho que ver con el idioma que hablamos, y hay que precisar que en este caso particularmente es el inglés. Se suele decir que el inglés es necesario para viajar al extranjero, pero pocas veces se es consciente de los beneficios y del impacto positivo que esto tiene en dicha experiencia. Y es que, como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, el inglés es el idioma más hablado del mundo, y durante una estancia en otro país, este idioma representa una necesidad ineludible de comunicación. Si no se habla el idioma del país o el que puede facilitar la comunicación, no se llegará jamás a conectar con la cultura. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues bien, cuando no se logra conectar con la cultura, el viajero se pierde por completo de historias, anécdotas, gastronomía y estilos de vida, aspectos que pueden enriquecer la experiencia de estar en otro país. Según el blog Mi Viajero por el Mundo, la riqueza de la celebración anual en torno a la cerveza llevada a cabo en Alemania, o conocida como Oktoberfest, se disfruta mucho más cuando va acompañada de historias y recuentos culturales que explican su razón de ser. Exactly, John. Being bilingual is mandatory to live a blossom experience abroad. So, as usual, we bring to you the most important reasons why speaking English might help you meet this goal. And here we go. So, let's start this ranking taken from Academia International and Fluent in 3 months websites. English is spoken almost everywhere. Modern English is regarded as the lingua franca and first world language. Así es. El inglés es el idioma que por excelencia trasciende fronteras y se transforma en lengua vehicular, es decir, que conecta a dos culturas cuyos idiomas son distintos,
Al viajar a otro país, seguramente el inglés será la herramienta más útil para poder comunicar. Ease of making bookings. As so many travelers will testify, being able to quickly and easily make reservations and other bookings is critical to the success of your adventures. Needing to spend time, effort, and possibly money on translations and explanations can be stressful and is simply not effective. En este sentido, estudiar, aprender y hablar inglés antes de viajar puede facilitar muchas tareas como hacer una reservación u ordenar comida. Express what you want. When you are a proficient speaker of the English language, it is much simpler to ask for what you want and explain your preferences. For example, expressing yourself through the English language can make it far easier to ask for food to be cooked the way that you desire, an air-conditioned room, or recommendations for sites and adventures most closely allied with your interests. Sé tú mismo y disfruta expresándote libremente, sin necesidad de intermediarios que demoren el proceso de comunicación. Meeting local people. Having the opportunity to meet and eat with local people and getting to know something of their lifestyle is a completely precious opportunity that is unique to travel. Even if you are in a country where English is not the dominant language, chances are that English will be used as the basis for communication between speakers of different native languages. Cuando se tiene un buen dominio del inglés, existen más probabilidades de sentirse cómodos interactuando con los locales del sitio que visites y de ese modo enriquecerse con la cultura circundante. Pleasantries and important phrases. Even a very basic level of English can assist you with important phrases and key pleasantries that will be frequently used when traveling. It goes without saying that being able to use these phrases appropriately and confidently can make your time and experiences in different places all the more enjoyable. No tienes que ser fluido en el idioma. Con tan solo algunas frases claves en inglés, se puede hacer increíblemente más fácil las tareas más sencillas de un viaje. You know what, John? Traveling experience is better when you can communicate, feel at ease, sharing with together travelers, and even with native people. I could state that those advantages really make a big difference in the way we live our traveling abroad experience. But here I have some others also very important. Independence. Speaking English when you travel enables you to enjoy a greater level of independence than you otherwise might, rather than having to rely on tour guides that speak your native language and being restricted to taking organized tours. Speaking English allows you significantly more freedom and the opportunity to explore more independently and creatively. Olvídate de todos los manuales y guías y disfruta a plenitud de tu viaje. Si hablas inglés, podrás interactuar con mucha más independencia, lo cual te permitirá a su vez aprovechar más tu experiencia de viaje. English can allow you to solve eventual problems while traveling more easily. When we travel, anything can happen, like losing your passport. If you are proficient in English, you can quickly find a solution to your eventual problems. Aprende inglés y no estarás tan perdido en tus próximos viajes al extranjero. Speaking English might save from dangerous places and situations. When you are proficient in English, you can be aware of laws and, however, warnings about sites and situations that could bring you problems. Al hablar inglés, estarás más al tanto de lo que se puede y no se puede hacer en un determinado lugar. Muchas veces, por desconocimiento de la lengua, se pasan por alto avisos importantes y caemos en situaciones que pueden poner nuestra seguridad y bienestar en peligro. English is the language of the air. As we said in a previous show, English is the international language used for the air transport. If you speak English, you will have less problems when presenting your documents at an international airport, where the staff will probably interact with you in English. Al hablar inglés se te hará mucho más sencillas las tareas que como viajero tendrás que emprender en un aeropuerto, como hacer check-in, presentar tu pasaporte, responder a preguntas en el departamento de inmigración o estar atento al llamado por altavoz para abordar un vuelo.
And finally, English allows you to travel everywhere. If you speak English, you can go around the world speaking just one language, English. This way, your vacation travel may have place anywhere. Así es, puedes visitar países anglófonos como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Australia, entre muchos otros. También puedes visitar países que no tienen el inglés por lengua materna, pero sí como lengua de negocios y turismo. Este es el caso de Noruega, Dinamarca, Alemania, Suiza, entre otros. De hecho, en nuestro Caribe existen muchas islas paradisíacas, como las Bahamas, donde el inglés es totalmente necesario. This is really amazing. There is no doubt that speaking English is a great opportunity in our lives. English is an open door to new cultures, new people, new ways of thinking and perceiving life. So, if you want to conquer the world, learn English. However, sightseeing and traveling are not the only advantages and opportunities that we can get by speaking English. If you want to get educated in another country, you will imperatively need English to meet that goal. And that's because almost all English-speaking countries rely on a very good level of education, and that increases the opportunities to get a blossomed professional life. Nowadays, studying abroad is getting much easier. We live in a global world where we are called in being connected. Here you have some insights granted by Academia International website about English advantages in terms of education. 1. Without question, English is one of the most widely spoken languages. English is used in many parts of the world and is often the language that is common to people who have a first language other than English. 2. When it comes to business and matters of trade, the English language tends to be the common currency. By studying English through a respected English school, you can expect to be able to conduct business transactions, write and respond to documents such as emails, memos, contracts, agreements, and reports, and possibly pursue a career in business. 3. Arguably, the greatest advantage of studying English is that your career prospects and employment opportunities can vastly increase. People who can speak English fluently, possibly together with a first language, are highly sought after by companies of many types, including international companies. When seeking work, proficiency and confidence in speaking and understanding English can put at a distinct advantage. 4. With the world becoming so much closer and more connected, opportunities to travel and explore different parts of the world are more available, and as a result of having studied English, travelers are better able to communicate. In so many parts of the world, English is the common language that is spoken, and when you have a command of the English language, traveling and interacting with people of different nationalities can become easier and more enjoyable. 5. In terms of academia, English is the language most commonly spoken by academics worldwide. Of course, some important research and work occurs in all countries and in a variety of languages, but the vast majority tends to have been conducted, composed and published with the English language as its basis. Academics and scholars that have some knowledge of English frequently find that sharing their ideas and findings with their peers globally is more readily facilitated by their mastery of the English language. 6. Technology is vital and significant in the day and age in which we live. English is very often the language used for many software programs and for those that are technologically minded and ambitious. The study of English can provide them useful benefits and knowledge. 7. Australia has many English schools that are renowned for their success in teaching students English and the quality and range of the English courses that they provide. Successful English schools and colleges tend to offer great value for money and support structures to assist students to learn effectively and grow in knowledge, skills, and confidence.
When you do choose to study English, your education is an investment, and it is incredibly important that you derive exceptional value for your money. 8. English courses are available and specifically tailored for people of varying levels of English proficiency and for those who wish to study English for different purposes. For example, some may want to undertake a very general English course, whereas others may wish to study English in relation to business or for academic purposes. Through the study of English, a range of advantages are available. Quality courses offer candidates the opportunity to improve jobs prospects, the capacity to communicate with others, and access to information right across the world. However, learning English is not the only thing you have to do if you want to study abroad. You also must be aware of education programs that can help you find a university to pursue your studies or any other institution that fits your expectations. Among the most recognized programs to pursue studies in English abroad, we find 1. Education First, EF, has 16 divisions to help turn dreams into international opportunities. EF combines language training with educational travel, cultural exchange, and academic programs. 2. The British Council. This institution promotes English learning in many countries around the world. In Colombia, the British Council offers plenty of abroad scholarships that you could apply to. 3. DAT. The German Academic Exchange Service offers in Colombia more 18,000 programs in English, which allows Colombian students to pursue postgraduate studies in Germany as in any other Anglophone country. Así que, ¿qué estás esperando? Aprende, infórmate y prepárate para estudiar con el inglés en el extranjero. Y así es, Henry. Ya que hoy vivimos en un mundo interconectado, las oportunidades están casi que en la palma de nuestras manos. Solo debemos estudiar, buscar la información que necesitamos. Ya saben, queridos oyentes, con el inglés pueden hacer realidad todas sus metas profesionales y personales. Y seguimos al aire aprendiendo un poco más sobre las ventajas y oportunidades que nos ofrece hablar inglés hoy en día. A continuación les traemos algunas frases en inglés que pueden serles muy útiles durante un viaje o estancia en el extranjero. 1. What time is my flight? Esta frase significa ¿a qué hora es mi vuelo? Muy útil al momento de esperar de abordaje en un aeropuerto. 2. Are meals included? Esta frase quiere decir en español ¿están las comidas incluidas? Cuando viajas en avión resulta muy conveniente saber si tu paquete incluye servicio de alimentación. I have a connecting flight. Esta frase significa tengo un vuelo con conexión y podría ser muy útil para ubicar y organizar nuestro itinerario. Cuando se pasa por el puerto de inmigración generalmente se interroga por el motivo del viaje. A este tipo de preguntas se puede responder I am traveling for leisure, es decir, estoy de viaje por ocio. I'm traveling for work, estoy en un viaje de trabajo. I'm visiting family, o sea, estoy visitando familiares. Where is the currency exchange? Esta frase significa ¿dónde queda el punto de cambio de divisas? Siempre que viajemos a otro país, tendremos que adquirir efectivo en moneda nacional. Así que no vendría nada mal en un viaje al extranjero. Muy bien, queridos oyentes, y para la última parte de nuestro programa del día de hoy hemos querido invitar a nuestro estimado asistente de lengua. Su nombre es Sam Hayward, es californiano y desde el año pasado desempeña labores de asistencia docente en el área de inglés del Departamento de Lenguas de la Pamplona. Sam, bienvenido y gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Thank you guys, it's a pleasure to be here. Para nosotros es un gusto que nos acompañes hoy en cabina transmitiendo en vivo para toda la comunidad pamplonesa. Today we have some questions for you about our topic, traveling, living and studying abroad. So tell us, Sam, first of all, from your own point of view, why is English so important in our context?
Well, Henry, I have two reasons to answer that question. The first one being if anyone wants to advance in the future careers or jobs opportunities, English is a must. And for people also who are looking to learn more about culture, there are so many cultures out there that are speaking English, and it's a great way to communicate with people who are different from you, and a great way to learn about the world that exists as it does now, where we are so connected like you guys are talking about. Okay, next question. How do you contribute to EFL learning in Pamplona? Well, that's a great question. I work with a bunch of different students from first semester all the way to 10th semester in the foreign languages department at Pamplona. I really enjoy my job. I get the chance to do a conversation club with students, events, and also coordinate with professors who are trying to get their students motivated not only to learn about English, but also a little bit more about American culture. Perfect. Next question. How has your experience promoting EFL learning been in Pamplona? It's been absolutely beautiful. I couldn't have asked for a more awesome experience here, and Pamplona has treated me like one of its own. I definitely feel very welcomed here in the community, not only in the university, but in the town as well. And I hope to make visits in the future, coming back to Pamplona and saying hello to all my new friends that I've made here. Okay. What do you think we must to do boost EFL learning in Pamplona? That's a good question as well. I think there's a lot of different ways we could boost English learning. One could be to improve the having students come from Colombia to travel to other countries. I feel like that is something that is lacking at the university here, where students aren't able to have either the scholarships or opportunities to travel. And then furthermore, just I guess some more additional native speakers, whether that be more students from Fulbright program or students coming to Pamplona. And I would be more than willing to vouch for Pamplona being a great place to live and a great place to work here. Okay. What kinds of projects are you planning to develop in Pamplona, Sam? Well, what I like to do, and I think you guys know a little bit about this, but I love events. I love singing, I love dancing, and I love participating in Colombian culture. We know. So anything that has to do with that, I'm more than happy to participate. Okay, now we'd like to make you some questions in Spanish, okay? Sam, ¿qué te motivó a venir a Colombia? Bueno, para pensar, al primero estaba pensando en venir en Colombia por dos razones. O sea, tenía una experiencia en Costa Rica que estuvo muy bonito y también quería aprender más español. Y en Colombia ustedes hablan español muy suave y uno puede aprender y hablar con la gente muy fácilmente. Además, me interesa mucho la cultura del Caribe. Y esto existe en Colombia y también he viajado a Barranquilla y bueno, conozco la cultura allá y me parece demasiado bonito. Entonces, al principio era conocer esta cultura y también aprender el español. Muy bien. Sam, ¿qué es lo mejor de transmitir y compartir tu lengua y tu cultura? Yo digo con la música, con el baile y con todo que significa como el movimiento de vida. Entonces es muy chévere compartir con los estudiantes todo que he vivido en los Estados Unidos y también como la cultura americana existe en todos los lados. Es muy fácil hablar de eso, es como un lenguaje común para todos. Ok. ¿Qué te impresionó más al llegar a Colombia? Y bueno, primero estuve en Bogotá y es como una ciudad, me parece una ciudad de Europa. O sea, hay restaurantes de cualquier comida y hay gente de todos los lados. Cuando llegué a Pamplona, Colombia, eso fue un choque cultural, porque no había cosas como familiares, no hay cosas acá como empresas, sí me entienden. Entonces, al principio fue difícil, pero ahora estoy muy amañado y estoy agradecido que ustedes me han como aceptado como una parte de su familia. Claro, Sam, de hecho creo que algo que nos caracteriza mucho a nosotros los colombianos es que nos gusta que nos visiten de otras partes del mundo y de esa manera nos gusta ser también muy receptivos con estas personas y bueno, porque vemos el valor que tiene en el intercambio cultural. Muy bien. Bueno, en sí,
y pues hablando puntualmente, ¿qué es lo que más te gusta de Pamplona en estos momentos? En estos momentos, como que no tengo mucho tiempo, estaba pensando en la comunidad de Pamplona. O sea, es una comunidad muy unida. O sea, hay estudiantes de cualquier lado del país, pero me parece una comunidad muy unida y muy, muy bonita. O sea, en el sentido de, es bonita del visto, pero también la gente es muy amable, y me parece un lugar que uno puede vivir por toda su vida. Pero obvio es pequeño y sí, esas cosas, pero lo tengo que decir que estoy enamorado de Pamplona. Muy bien. Bueno, Sam, muchísimas gracias. Thank you so much for your Thank you, time guys. here. It's been wonderful. Okay. Realmente gracias, Sam, por haber estado con nosotros. Apreciamos mucho su tiempo, sus pensamientos, realmente. Y de igual manera, gracias por la labor que has estado desempeñando en la universidad, en el departamento de lenguas. Para la comunidad pamplonesa, pues que de pronto no conoce a Sam, quisiéramos hacerles saber que desde el año pasado viene haciendo una labor muy importante que nos ha ayudado muchísimo y que ha generado contribuciones muy importantes en nuestro departamento. Así que Sam, thank you again. Nosotros más que nadie como estudiantes de lenguas extranjeras podemos decir la labor excepcional que ha hecho Sam todos los días, una amabilidad y una gran disposición para hacer las cosas. Awesome, it's great to be here. You guys have a fantastic radio show. Okay. Thank you. John, llegó el momento de leer un mensaje que nos acaba de llegar de un compañero de lenguas, Raúl Salgado, y él dice: saludos a Henry Velandia y John Pavón, que gracias por su amistad incondicional, un abrazo y buena energía. Gracias, Raúl. Bueno, gracias, Raúl, igualmente. Amigo. Y bueno, queridos oyentes, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Agradecemos a Radio Universidad de Pamplona y a todos ustedes que nos oyen. Remember to follow us on our social networks and listen to us every Thursday from 3 o'clock to 3:30. This was Pamplona Speaks English. Thank you so much. Haz parte del Club de Cultura y